Bienvenidos, vamos a comenzar tomando lista. Atención, Matthew Álvarez. Presente. Mardoqueo Álvarez. Luis Bernardino. Presente. Lucet Camposano. Presente. Damaris Carrillo. Presente. Víctor Coeña. Presente. Brittany de la Cruz. Presente. Gabriela Farías. Presente. Ashley Fernández. Presente. Michelle Germán. Presente. María Sol Guamán. Presente. María Angélica Lino. Presente. Diogo López. Diogo López. Fabiana Lucas. Presente. Anaí Medina. Presente. Diana Moncayo. Presente. Víctor Orrala. Presente. Cindy Palacios. Presente. Alexandra Paladines. Presente. Thais Parra. Presente. David Parrales. Presente. Yarelis Prieto. Presente. Mía Prieto. Presente. Dave Kimín. Presente. Alex Reyes. Presente. Milary Riera. Presente. Carlos Ronquillo. Presente. Bruce Sánchez. Bruce Sánchez. Dayana Sánchez. Presente. Samuel Solórzano. Presente. Camila Suárez. Presente. David Torres. Presente. Jean-Pierre Vázquez. Jean-Pierre Vázquez. Alan Vera. Presente. Valeria Vera. Presente. Daniel Igual. Presente. Heidi Igual. Presente. Listo. A ver, está Jean-Pierre Vázquez. Bruce Sánchez. Diogo López. Mardoqueo Álvarez. Presente. ¿Quién dijo presente? Diego López. Ya. ¿Y Mardoqueo Álvarez está o no? No está, ¿verdad? Muy bien, estimados jóvenes. Vamos a comenzar. Bueno, voy a pasar primero esta asistencia. Entonces, repito, solo faltó Mardoqueo. Bruce. Profesor, una pregunta. La semana pasada creo que fue. Usted subió 4 asignaciones. ¿Era de hacer las 4 o solo 2? Es porque no sé. Sí, me parece, ¿saben por qué? Porque la semana antepasada que teníamos que ver el tema 1, tuvimos el aporte, ¿se acuerdan? Entonces nos igualamos ese tema, el tema 1, y también vimos el tema 2, por eso ahí está subido tema 1 y tema 2. Y estaban las actividades del tema 1 y del tema 2, entonces sí tenían que hacer las actividades correspondientes a los dos temas. ¿Sí hicieron o no? A ver, Bruce Sánchez entonces faltó, ¿no? Y Jean-Pierre Vázquez. Jean-Pierre Vázquez también faltó ya. Solo 3 faltas. Mardoqueo, Bruce y Jean-Pierre. Bueno, la próxima semana prácticamente ya tendremos clases presenciales. No olviden traer
un cuaderno de apuntes. Nos vamos a organizar para hacer algunas actividades, entonces no olviden traer cuaderno de apuntes. Muy bien, mis estimados jóvenes, el tema del día de hoy corresponde al tema 3 y dice características de la primera comunidad cristiana. Muy bien, ¿por qué es importante, jóvenes, estas características? Porque nos recuerdan la esencia de la vida cristiana, la esencia de la religión cristiana católica. La esencia de la religión no es construir monumentos, iglesias gigantes, eso no es lo esencial, eso no es lo importante. La esencia de la religión es vivir para hacer el bien a los demás, vivir para amar con un amor universal, con un amor sincero, lleno de respeto a todo lo que nos rodea, a las demás personas, a nosotros mismos, a la naturaleza y a todos, ¿sí? Entonces, la primera comunidad cristiana nos demuestra cómo se debe vivir realmente el cristianismo. Es decir, que la esencia del cristianismo es el amor. Eso es lo que nos enseña. Por eso aquí, en esta cita de los Hechos de los Apóstoles, vamos a ver cuáles eran esas características de la primera comunidad cristiana. Entonces, Michelle, Germán, por favor, lea las características de la primera comunidad. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia, a la fracción del pan y a las oraciones. Toda la gente sentía un santo temor, ya que los prodigios y señales milagrosas se multiplicaban por medio de los apóstoles. Todos los que habían creído vivían unidos. Compartían todo cuando tenían, vendían sus bienes y propiedades y repartían después el dinero entre todos según la necesidad de cada uno. Todos los días se reunían en el templo en entusiasmo, partían el pan en sus casas y compartían sus comidas con alegría y con gran sencillez de corazón. Alababan a Dios y se ganaban la simpatía de todo el pueblo. Y el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que quería salvar. Muy bien, Michelle, gracias. Miren, en esta parte que estoy subrayando está prácticamente la esencia del cristianismo. Dice, vivían unidos, es decir, no se andaban peleando entre ellos. Los primeros cristianos vivían unidos, vivían como buenos hermanos en paz, unidos, en armonía. Fíjense, jóvenes, cómo hoy en día, en cambio, la sociedad ecuatoriana, por ejemplo, está tan, pero tan dividida. Tan dividida. Incluso, por ejemplo, fíjense nomás ustedes, cuando hay los paros en protesta porque han subido de precio los combustibles, ¿quiénes son los que salen a protestar, a hacer huelgas, paros, manifestaciones? ¿Todos los ecuatorianos o solo los indígenas? Pues prácticamente solo los indígenas salen a las calles a reclamar, a protestar. Pero resulta que cuando los combustibles suben de precio, eso no solo les afecta a los indígenas, eso le afecta a todos los ecuatorianos. Pero miren, ahí nos damos cuenta cómo, por ejemplo, a la sociedad ecuatoriana le falta unidad para defender sus derechos, para defender lo que es justo. Y jóvenes, una sociedad dividida no triunfa. Una sociedad dividida es débil y fácilmente la derrotan. Lo mismo, una familia dividida, una familia que pelea, una familia que no se lleva bien, es una familia débil que la derrota, enseguida la derrotan las tentaciones, los pecados, el divorcio, etc. Entonces recordemos, la primera comunidad cristiana vivían unidos. Tenemos que cultivar el valor de la unidad. Viva bien unido con su familia, con sus padres, con sus hermanos. Si tiene hermanos mayores, hermanos menores, no se ande peleando con ellos. No les dé motivo a nadie de su familia para que se enojen o para que le castiguen, para que le llamen la atención. Más bien, trate de hacer las cosas de tal manera que nadie tenga por qué llamarle la atención. Eso es saber vivir unidos en el respeto, convivir armónicamente con los demás. Eso significa vivían unidos.
La próxima semana vamos a tener clases presenciales, ¿verdad? Comenzamos con esa clase, las clases presenciales. Por el distanciamiento social, no vamos a poder estar muy cerca unos de otros, etcétera. Va a haber un distanciamiento necesario porque todavía estamos dentro de la pandemia. Pero eso no quiere decir que el curso de ustedes y ningún curso tiene que hacerse grupitos de amigos y otros grupitos de enemigos. Nunca dividan su curso. Nunca digan, no, yo en mi curso solo me llevo con A, B, C. Todos los demás no son mis amigos. Todos los demás ni los saludo. Todos los demás no me llevo. No, no hay que ser así. Hay que vivir unidos. Segunda cosa, compartían todo cuanto tenían. Alimentos, las tierras las vendían y el dinero lo compartían entre todos. Por eso es que nadie pasaba necesidad, porque todos lo compartían todo. Fíjese qué es lo que pasa hoy en día, jóvenes, en nuestra sociedad ecuatoriana que es tan desigual, tan injusta. Hoy en día los ricos no quieren pagar impuestos. Es decir, no quieren compartir su riqueza con los pobres pagando impuestos, ¿no? No quieren que se les cobre. Y, por ejemplo, esta última ley económica del presidente Lazo le puso más impuestos, pero no a la clase rica, sino a la clase media. Yo diría, bueno, clase entre media y alta un poco, pero no se enfocó entre la clase rica. Entonces, afectando la clase media y no pidiéndoles a los ricos que paguen más impuestos, pues ahí no se está promoviendo este valor, que hay que compartir lo que tenemos. Entonces, jóvenes, segunda enseñanza, hay que aprender a compartir cuanto se tenga. Si usted tiene hermanos mayores, menores en casa, présteles cuando sea necesario y ellos se lo pidan. Présteles su lápiz, su borrador, la regla, el libro, el cuaderno, lo que usted pueda ayudar y prestar, hay que hacerlo. Si es que uno se lo puede hacer, hacerlo. Entonces, por eso dice, compartían todo cuanto tenían. Dice, vendían sus bienes y propiedades y repartían después el dinero entre todos. Fíjense ese nivel de solidaridad. Es decir, si había alguien que tenía un solar, que tenía una tierra, una finca, una hacienda, la vendía y todo ese dinero lo llevaba a la iglesia y lo compartía entre todos. Imagínense ese desprendimiento, esa actitud que tenían los primeros cristianos. Lo compartían según la necesidad de cada uno. Luego dice, todos los días se reunían ¿dónde? En el templo, con entusiasmo, con alegría. Partían el pan en sus casas, miren, es decir, compartían los alimentos, pero aquí la partición del pan se refiere también a la Eucaristía. A eso se refiere que partían el pan, es decir, iban a la misa y comulgaban. Otra, compartían sus comidas con alegría y con sencillez de corazón. Entonces, fíjense cómo vivían los primeros cristianos, sabían compartir, sabían amarse, cuidarse, respetarse entre todos. Eso es lo bonito, jóvenes. Y estos valores, estas características de la primera comunidad cristiana, el día de hoy tenemos que rescatarlas y seguirlas viviendo, porque son características que le hace falta a la humanidad. La humanidad muchas veces se olvida que hay que practicar esto de aquí. Entonces, bueno, otra característica, dice que escuchaban la enseñanza de los apóstoles. ¿Sí? Así tiene que suceder hoy en día. Por ejemplo, cuando vamos al catecismo y escuchamos la enseñanza del catequista, o vamos a la misa, escuchamos la enseñanza del sacerdote, etcétera, ahí estamos escuchando la enseñanza de la palabra de Dios, escuchando la enseñanza de los apóstoles, y eso es bueno. Por tanto, cuando nos toque ir a formarnos, a aprender más de las cosas de Dios, tenemos que dejar a un lado la pereza, el pesimismo, y más bien ponernos alegres y optimistas de que vamos a aprender muchas cosas buenas. ¿Sí? Aquí está ya lo que les expliqué, convivían unidos porque había mucha confianza, unidos pero no revueltos, es decir, siempre se mantenía un respeto, por más que vivían unidos, pero siempre se mantenía un respeto tremendo. De lo contrario, si no hay respeto,
Resulta, jóvenes, imposible convivir con los demás. Se vuelve un caos todo. Fíjense, por ejemplo, la sociedad japonesa nos da un ejemplo muy bonito de saber convivir unidos. Les cuento algo. El Ecuador tiene más o menos 18 millones de habitantes, casi, un poquito menos, 18 millones de habitantes en todas las provincias. Resulta que la capital de Japón, que se llama Tokio, que es una sola ciudad, tiene 36 millones. Es decir, el doble de los habitantes que Ecuador tiene en todo el país. En Japón, solo la ciudad de Tokio tiene el doble de habitantes. ¿Cómo puede vivir una ciudad tan gigantesca con tantos habitantes? ¿Y cómo es que no hay robos ahí? Prácticamente no hay robos. Y cada año se devuelven cerca de 100.000 celulares que por ahí se encuentran en las calles, se encuentran en las estaciones del metro, en el bus, etc. La gente que encuentra un celular por ahí en la calle lo entrega a la policía para que el dueño algún rato llame, se acerque y recupere el celular. Así de honrados, así de respetuosos son los japoneses. Entonces, ese respeto tremendo que tienen hacia los demás les permite convivir unidos, aunque sean muchísimos, viven en paz, viven sin delincuentes, viven sin el miedo de ser robados, asaltados o sin de que cometan un sicariato por ahí. Viven sin ese miedo porque saben convivir unidos, respetándose. Lamentablemente en nuestro país todavía no hemos logrado cultivar lo suficiente ese valor del respeto, porque hay muchas personas que no respetan las cosas de los demás. Y lo que es peor, algunos ni siquiera respetan la vida de los demás. Miren lo que le pasó ayer, no si vieron esa noticia, ¿no? De ese sicariato que sucedió en la ciudad de Milagro contra un policía. ¿Vieron esa noticia? Bueno, sucedió ayer una situación muy triste, no se sabe qué será, por qué, no sé, es difícil conocer la causa, pero fue algo muy bien triste. O sea, toda muerte de todo ser humano es una crueldad, es una tristeza, sobre todo muertes violentas por sicarios y ese tipo de cosas. Entonces, mire, ¿por qué? Porque en el Ecuador todavía no hemos aprendido a respetar la vida del otro. Hay muchas personas que se dedican al sicariato y que les importa un comino la vida de los otros y los asesinan. Entonces, vivir unidos. Participaban en la fracción del pan y en las oraciones. Acuérdense, fracción del pan es un sinónimo de Eucaristía, es un sinónimo de Santa Misa. ¿Sí? Repito, fracción del pan, sinónimo de Eucaristía, sinónimo de Santa Misa. Entonces dice que participaban en la fracción del pan y dice también que participaban en las oraciones. No se quedaban en casa durmiendo, iban a la iglesia a participar de la Eucaristía. Dice, todos los creyentes vivían unidos y todos lo tenían en común, es decir, sabían compartir todo lo que tenían. Lo bueno, pero también a veces lo malo, las tristezas, las alegrías y las tristezas, la pobreza y la riqueza, lo compartían todo, llevándose bien y respetándose bien entre todos. Miren qué bonito, ¿no? Dice que se reunían en el templo con entusiasmo. El templo siempre fue el lugar de reunión para los cristianos, aunque en el tiempo de las persecuciones tuvieron que comenzar a esconderse y reunirse en las casas y en las denominadas catacumbas. Es decir, hubo un tiempo en que los emperadores romanos perseguían a los cristianos porque estaban en contra de la religión cristiana. Entonces, los cristianos no podían reunirse en iglesias porque llegaban los soldados romanos y se los llevaban a la cárcel a todos, o los mataban, los fusilaban, etc. Entonces, los cristianos durante algunos siglos tuvieron que esconderse de esas persecuciones y la misa la celebraban dentro de las casas de cualquiera de ellos. Y se cambiaban de una casa, un día en una casa, el otro día en otra casa, para que nadie los descubra. Porque si los descubrían, tenían la pena de muerte. Entonces eran tiempos difíciles, pero a pesar de todo eso, los cristianos siempre permanecían unidos y con mucho entusiasmo acudían al templo. Dice aquí que se ganaban la simpatía de todo el pueblo. Claro, por supuesto.
si ellos vivían para respetarse, para amar a los demás, claro que todo el mundo iba a decir qué simpáticos que son los cristianos, me gusta su forma de ser, son caritativos, son solidarios, son respetuosos. Entonces inmediatamente pues iban a ganarse la simpatía, el aprecio, el cariño, el respeto de todo el pueblo. Entonces, jóvenes, ¿quieren alguna vez ganarse el cariño de los demás? Háganlo con sus acciones. Sean buenos, sean serviciales, sepan compartir, sepan ayudar a los demás. Y así se va a ganar el cariño de muchas personas. Dice, el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se iban a salvar. Es decir, la demás gente, viendo el buen ejemplo de los cristianos, se acercaban a la iglesia y pedían que se les dé el bautismo, porque a partir de ese momento en adelante ellos iban a hacerse cristianos. ¿Y todo por qué? Porque ellos miraban el buen ejemplo que les daban esos primeros cristianos. ¿Sí? Muy bien. A ver, aquí esta definición de esta palabrita, la palabra diezmo. La palabra diezmos viene de la palabra 10. Y diezmo significa donar, regalar el 10% de lo que alguien gana. Antiguamente, en el Antiguo Testamento, había esta parte del diezmo obligatorio. Hoy en día, en la Iglesia Católica, no existe el diezmo obligatorio. Ya se prohibió esa parte y más bien cada persona le da a Dios o a la Iglesia la cantidad o las ofrendas que quiera dar, libre y voluntariamente. ¿Sí? Entonces, bueno, listo. Bueno, esto ya creo que lo estuvimos viendo la vez pasada. Se refiere a ciertas reglas básicas que nos van a ayudar a tener una mejor comunidad familiar, que nos van a ayudar a construir una mejor comunidad humana. Primera dice, si usted llegó, salude. Cuando llegue al aula, salude. Cuando llegue al colegio, salude. Cuando llegue a la casa de su prima, de su tío, de su abuelito a visitar, usted llega, usted salude. Esa es una norma básica de educación. 2, si se va, despídase. Despídase, agradezca por las atenciones brindadas y despídase. Dice, si encendió, apague. Si abrió, cierre. Si desarmó algo, ármelo de nuevo. Si lo rompió algo, arréglelo. Si ensució algo, límpielo. Qué importante, qué interesante todo esto. Si ensució algo, límpielo. ¿Cuántas veces nos servimos algo, ensuciamos la taza, la cuchara, el plato y no lo limpiamos? Ahí queda tirado en la mesa. Eso está mal, porque tenemos que aprender a ser muy cuidadosos con el aseo. Por eso dice, si lo ensució, límpielo. Si mojó, seque. Si no sabe cómo funciona algo, no lo toque, porque puede hacer travesuras, puede quemar ese aparato electrónico. Entonces, si no sabe cómo usar, no lo toque. Si no sabe hacerlo mejor, no critique. Hay personas que critican a los demás, pero que ellos no hacen nada. Entonces, si usted no puede hacer mejor que lo que usted critica, mejor no critique. Si no vino a ayudar, dice no moleste. Como dice un refrán, más ayuda el que no estorba, el que no molesta. Si pidió prestado, siempre devuelva, jóvenes. Así sea un lápiz, un borrador, le pidió al compañero prestado, usted está obligado a devolvérselo. ¿Sí? Y hágalo para que no se quede con esa mala fama de que pide prestado y que luego no devuelve. Si no le pertenece, pida permiso. Si usted tiene hermanos mayores y quiere ocupar un abrigo del hermano mayor, un pantalón del hermano o la hermana mayor, primero pida permiso, pida prestado, porque eso no es suyo. ¿Sí? Otra, si no vino a ayudar, no moleste. Y ahí eso ya está. 13, no le pertenece, pida permiso. 14, habló, hágase cargo. Cuando usted habla de algo, usted tiene la responsabilidad de defender y de responsabilizarse por esas palabras emitidas.
Así que no culpe a los demás. Si usted lo hizo, diga sí, yo lo hice, fue por esta razón, pido disculpas si se ofendió, etc. ¿Sí? Si prometió algo, cúmplalo. Si compró algo, páguelo. Si usted ama, dígalo, no se quede callado. ¿Cuándo fue la última vez que le dijo a sus papás que los ama? ¿Cuándo fue la última vez que le dijo a mamá y a papá, abrazándolos, que los ama, que los quiere mucho? Si no lo ha hecho, hágalo, porque los padres no son eternos, no van a estar siempre. ¿Sí? Si le gustó, cópielo, dice. ¿A qué se refiere? Cuando usted vea buenos ejemplos, buenas actitudes de otros seres humanos que le gustaron a usted, copie para usted esos buenos ejemplos y aplíquelos usted en su vida. ¿Sí? Muy bien, jóvenes. Entonces, estas son las principales características de la comunidad cristiana. Así vivían los primeros cristianos y nosotros deberíamos seguir ese ejemplo para vivir santamente como a Dios le gusta. ¿Sí? Muy bien. Vamos a dirigirnos a Edmodo. No sé si hay alguna pregunta, jóvenes. ¿Preguntas? Y si no, nos vamos a dirigir a Edmodo. Y les voy a publicar las actividades. Muy bien, el tema 3, las diapositivas ya están ahí y en este momento les publico el taller. Hoy se acaba el mes de noviembre. Profe, la actividad la va a hacer hasta la hora de clase. ¿Cómo? Va a poner actividades, ¿verdad? Sí, en este momento para que la hagan ahora mismo, dentro de la hora de clase. Esta actividad se cierra a las 11:30. Miren que tienen el tiempo suficiente. Ya está. Refresquen el modo para que les pueda aparecer la actividad. Refresque el modo, ¿ya? Michelle, ¿ya les apareció el taller o no? Sí, ya apareció. Ya, perfecto, muchas gracias. Continúen haciendo.